Hola, muy buenos días. Mi nombre es Valeria Rolón y junto a mi compañera Salomé Becerra estaremos hablando sobre la literatura épica. El género épico es el género literario que se encarga de presentar los hechos de una manera más imaginativa, legendaria y ficticia. Normalmente se relaciona con uno o más héroes de las luchas reales que se llevaron a cabo a lo largo de la historia. Presenta los hechos de una forma objetiva, desarrollados en un espacio y tiempo determinado. El autor de este género suele expresarse por medio de la narración, la descripción y el diálogo, y hay excepciones donde el texto épico es oral y no escrito. Estructura del género épico. Introducción. En esta parte se presentan a los personajes de la obra. Nos hablan del contexto en el que se desarrolla la historia y la situación en la que están envueltos los protagonistas. Generalmente las situaciones pueden ser conflictos que afectan a los personajes en un lugar y tiempo definido. Nudo o conflicto. En esta parte se comienza a detallar más el conflicto que se presenta al inicio de la historia. Se presentan diferentes acontecimientos que a medida que éste desarrolla el texto, éste se resuelve a través de las acciones de los personajes. Desenlace. Es la parte donde la historia termina de tomar forma, por así decirlo. Es la parte final donde el conflicto que se planteó desde el inicio se resuelve y el protagonista es felicitado y exaltado. Es visto como un héroe, un dios que gracias a él todo se resolvió. Elementos de la literatura épica. La trama se enfoca en acontecimientos reales y los enfoca de una manera imaginativa, ficticia y exagerada. Los personajes son las personas que participan en la historia, pero no solo están en la historia, ellos son la historia como tal, pues lo que leemos son las acciones heroicas y sobrenaturales que ellos realizan en la historia. El espacio es el lugar en el cual se desenvuelve la acción. Esta le da una idea al lector de qué tan difícil es el entorno para los personajes. Los espacios pueden ser abiertos, cerrados, visibles, aludidos y simbólicos. El tiempo es la duración de cada una de las acciones que tienen que realizar los personajes para lograr su objetivo. El narrador. Este es quien cuenta la historia, puede ser narrador omnisciente, testigo o protagonista. Características del género épico. Primero, expresa los logros de un héroe histórico o tradicional de alguna región. Segundo, los personajes principales poseen rasgos físicos y psíquicos excepcionales. Tercero, estos textos utilizan elementos sobrenaturales. Cuarto, la moralidad en el género épico es una característica esencial. Quinto, las obras de este género representan la identidad y la cultura de los países natales de sus autores. Subgéneros de la literatura épica. El mito es una historia que es contada fantástica, pero que no hay forma de comprobar si esta es totalmente cierta. Suele contar historias de dioses, héroes y seres con rasgos que realmente son increíbles. La leyenda es un relato en el que se combinan elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto que se transmiten de generación en generación de manera oral o escrita. La parábola se trata de un hecho figurado que tiene la intención de impartir una enseñanza de carácter moral o espiritual que se establece a través de analogías y semejanzas. La fábula es un texto narrativo donde se relata una historia ficticia. Sus personajes normalmente son animales que actúan como seres humanos. Hablan, piensan, caminan y todo lo que hace una persona. Su principal objetivo es dejar una enseñanza y lo hace a través de una moraleja que aparece al final del texto. El apólogo. Su narración es parenética. Pretende instruir sobre algún principio moral o algún valor de carácter absolutamente conductual. Poema épico. Consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Cantar de gestas. Esta narración es escrita en verso, apareció en la época medieval. Su protagonista por lo general representa valores formales y fundamentados tales como la fidelidad, el valor y el amor. La anécdota. Una anécdota es un breve relato de un hecho curioso o divertido. Consiste en narrar algo que nos haya pasado en algún momento y que generalmente nos genera mucha emoción contarlo o escucharlo. La epopeya. Es una narración extensa y con frecuencia. Compromete a todo el pueblo de una etnia determinada. El protagonista es un héroe que representa todos los valores de su cultura.